Este es un nuevo capítulo del consultorio jurídico. Hoy los saludo para hablar acerca de la hoja de ruta en caso de que su negocio haya sido víctima de actos vandálicos. Si usted tiene alguna pregunta sobre este tema, nos la puede hacer llegar a través de los comentarios en Facebook en esta transmisión o en YouTube y estaremos resolviendo algunas de ellas durante la transmisión. Hoy contamos con la asesoría del doctor Robinson Sanabria. Él es abogado, docente del área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Será la persona quien lidere el programa de hoy. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, Diana, gracias. Bien, y sin más preámbulos, ya entrando en el tema, ¿qué es lo primero que debe hacer una persona cuyo negocio fue víctima de actos vandálicos? Bueno, mira, en primer lugar, en el evento de que ocurran, bueno, estamos actualmente con hechos que todos los días están acaeciendo, afectando la tranquilidad de los ciudadanos. En primer lugar, pues denunciar, poner en conocimiento a las autoridades de policía, por un lado, para informar sobre esos episodios de las cuales han sido víctimas sus negocios o inclusive la integridad física de las personas titulares de estos predios, de estos bienes. Y de igual manera, poner en conocimiento a dos instituciones, uno a la alcaldía del municipio respectivo, digamos, supongamos de la ciudad capital, de Bogotá, a la alcaldía mayor a través de la Secretaría de Gobierno del Interior, y de igual manera a las instancias del Ministerio del Interior, a efectos de poner en conocimiento de esos actos vandálicos y que pueden poner en riesgo la estabilidad de su negocio, la integridad física de las personas e inclusive el mismo patrimonio económico de estas personas. ¿Quién debe responder en caso de que la persona haya sido o el local haya sido víctima de actos vandálicos? Bueno, pues en primer lugar, la esencia es de que hoy en materia judicial penal, quien causa un daño, digamos que entre la estructura jurídica, el delito es una fuente de una obligación, es decir, quien causa un daño debe responder por eso. Entonces, en virtud de esos aspectos, hablando al ámbito del derecho penal, quien ha causado un perjuicio, un daño a través de su proceder, de su comportamiento, de su conducta, directamente será la persona indicada a responder a través de una figura que se denomina a través de la Constitución de la calidad de víctima dentro del proceso penal si existiera una persona conocida como responsable penalmente de esa infracción a esos bienes, a esa vida, a esa integridad física de las personas, que son comportamientos que hoy están tipificados en la Ley 599 del año 2000, que es el actual Código Penal, porque realmente hoy el acto vandálico como tal no existe un tipo penal o una conducta punible. El código diga el vandalismo lo vamos a sancionar de esta manera, sino que realmente debemos acudir a una serie de comportamientos que se disgregan con ese proceder genérico del vandalismo, como un daño en bien ajeno, como un homicidio, una tentativa de homicidio, unas lesiones personales, en fin, una serie de conductas que pueden generarse, un incendio, en fin, una cantidad de conductas que pueden generar que trae el Código Penal. Entonces, eventualmente, se debe poner en conocimiento de esas autoridades esta información. Esto en caso de que hubiera un responsable visible, pero en caso de que no exista, digamos que una persona visible, valga la redundancia, ¿qué deberían hacer esas personas? Bueno, mire, en primer lugar, independiente de que haya una persona conocida como responsable, voy a hablar un poquitico más del contexto jurídico penal y de ahí se nos desprende una explicación un poco más específica. Digamos que el hecho de que no haya una persona conocida obliga de todas formas a las autoridades a que se comience a adelantar la investigación, entregar todas las herramientas, porque a veces no aparece quién es, pero a través de hoy unas ayudas técnicas como son los videos, una cantidad de cosas, podemos detectar y se ha visto que en algunos aspectos se ha podido, después de un largo periodo de investigación, detectar quién fue el que pudo haber causado ese daño o esos perjuicios a esa persona individualmente o a ese negocio o a esa persona jurídica o una entidad del Estado inclusive. Entonces, se puede adelantar esa investigación, se llama en averiguación de responsables, y la persona víctima por eso debe denunciar de todas formas los hechos para que las autoridades puedan tener herramientas y poder buscar quién pudo haber sido. Pero si lamentablemente no pudimos encontrar a ninguna persona después de la investigación que se hizo, por muchas razones no se pueden detectar, quedaría eso en averiguación de responsables, y entonces habría un mecanismo, no es fácil, pero a través de esas denuncias que hemos instaurado ante las autoridades locales, en este caso a la alcaldía o el distrito capital o a la autoridad correspondiente, al ministerio, a la Secretaría del Interior, pues con base en esa información a la misma policía se debe acceder
a través de una acción, digamos que búsqueda de una reparación por un daño causado, se llama una acción de responsabilidad civil extracontractual, para que se le paguen los perjuicios que pudieron haberse originados a través de ese mecanismo. No es fácil, digamos que si acudir ante la autoridad, digamos a la alcaldía, al distrito, proceder a través por vía administrativa a una demanda de reparación directa en virtud de la búsqueda de que el Estado, como garante de la convivencia pacífica de nosotros los ciudadanos, debe entrar a suplir esas falencias de que las autoridades, en este caso las autoridades de policía, que no han podido darme la tranquilidad y la posibilidad de acceder a que yo pueda desarrollar mi actividad o negocio en la tranquilidad que corresponde, porque yo pago impuestos, una cantidad de cosas. Entonces entraría el Estado a ser demandado a través de esa figura jurídica de la reparación directa, porque hay una falla en el servicio de protección a los ciudadanos, y en virtud de ese aspecto, si lograre prosperar esa demanda con todas las pruebas que tiene que recaudar la persona afectada, la víctima, y demostrar en lo contencioso administrativo ese daño causado por esa omisión de protección por parte de las autoridades de policía o el mismo ejército o las autoridades de la fuerza pública, y el mismo Estado a través de la alcaldía o el distrito y el mismo Ministerio del Interior no pudieron garantizarme esa tranquilidad pacífica que establece la Constitución política. Yo puedo reclamar esos perjuicios en virtud de la reparación. Si llegara a ocurrir eso y posteriormente prosperara la acción contra el Estado a través del distrito capital o la alcaldía municipal o a la misma nación, daría lugar a que esa entidad, si pudiera más adelante encontrar quién fue el verdadero causante de eso, iniciar una repetición contra ese ciudadano que causó esos daños, esos perjuicios, para recuperar ese dinero que ha tenido que sacar de sus arcas para indemnizar los perjuicios originados a ese ciudadano. Pero adicionalmente, creería que debería hoy estar cada una de las entidades del Estado con unas pólizas. La alcaldía debería tener unas pólizas que puedan suplir esas situaciones extraordinarias, digamos hasta un tope, un monto particularmente, por esos posibles perjuicios que pueden causar por el vandalismo o el terrorismo, así como hay unas pólizas que toman para actos de una inundación o un terremoto, que son casos fortuitos que desconocemos. Entonces, en virtud de eso, creo que sí hay herramientas, son un poco demoradas, son un poco engorrosas, son trámites un poquitico demorados, que duran fácilmente unos 5 o 8 años, un poco más, pero digamos que son mecanismos que hay que intentarlos para buscar la posibilidad de recuperar esa protección por parte del Estado a través de una indemnización. ¿Quiénes serían esos primeros responsables? Es decir, en el tema de los seguros o de las pólizas, ¿son ellos los primeros que deben responderle a un comerciante en caso de que su negocio haya sido vandalizado, o cómo funciona este tema? Bueno, sí, digamos que de acuerdo a las administraciones de cada una de los municipios, o digamos en nuestro capital, de acuerdo a las políticas que tienen, lo ideal es que, preveyendo ese tipo de aspectos, hayan unas pólizas. Inclusive, en alguna época, algún alcalde de Bogotá, aquí del Distrito Capital, estableció que se le exigía, cuando eran marchas organizadas, se les exigía unas pólizas a los dirigentes que pedían el permiso a la Secretaría de Gobierno del distrito. Debían tomar unas pólizas que garantizaran los posibles perjuicios que se pudieran generar en razón o con ocasión mejor de esas marchas o esas protestas. Lamentablemente, a través de varias acciones ante la Corte Constitucional, se determinó que eso no era viable, no era poder exigible, porque era un derecho de libre movilización de las personas, y eventualmente, pues en estas, particularmente las que están ocurriendo en la actualidad, pues nadie le pide permiso a nadie porque hay toques de quedas, inclusive los irrespetan. Entonces, pues ahí no hay pólizas que pudieran garantizar. Pero inicialmente es exigirle a la autoridad, digamos a la alcaldía, a través de la Secretaría de Gobierno, hacerla un derecho de petición con base en el artículo 23 de la Constitución Política, el ciudadano indicar, anexándole las copias de las denuncias, con los videos, con las pruebas documentales, fotografías que tengan sobre los daños causados, ojalá con los soportes que tuvieran con antelación a la ocurrencia de los hechos, para demostrar que el sitio estaba adecuado, estaba nutrido de tales elementos, y cuantificar cuáles son los perjuicios y solicitarle que el Estado entre a evaluar si es factible una recuperación de esas sumas de forma inmediata. De lo contrario, iniciar las acciones legales
y tendría que llamar como garante, en este caso del distrito, a las compañías de seguros con las que hayan tomado la póliza de seguro. Lo que pasa es que hay un problema también, es que las compañías de seguro se han negado también a prestar ese servicio, porque imagínense, en un acto vandalismo como ahora son cifras incalculables, no sabemos cuánto yo tendría que amortizar, o eventualmente habría que tomar una póliza que dijera hasta un tope, como cuando uno toma la póliza de responsabilidad civil extracontractual de un carro, que le dice que me cubre 2.000, 3.000, 5.000 millones de pesos en un episodio cualquiera. Entonces yo creo, en ese orden de ideas, podrían, de acuerdo a la póliza global que haya tomado el distrito, ir afectándolo puntualmente y acudir ante la compañía aseguradora que tenga, para que entre a verificar con su personal jurídico en qué proporción tiene que comenzar a cubrir los siniestros causados con estos actos vandálicos. Pero quiere decir que si el comerciante no tiene ni seguro ni póliza, debería acudir a la alcaldía, y si tiene, también debería acudir, digamos que a solucionar ese problema, como lo ha venido usted hablando durante el programa. Sí, bueno, mira, hay dos alternativas. Algunos comerciantes organizados tienen pólizas de alguna manera para esos efectos, pero vuelvo y repito, ahí hoy encontramos en la práctica una dificultad, y es que las compañías de aseguradoras se han negado a prestar ese servicio por lo que pueden salir cuantiosas estas primas y una cantidad de cosas que podría generar los costos, eliminar los costos de los valores a asegurar. Entonces, en virtud de eso, si yo como comerciante tengo la póliza, pues yo automáticamente, ocurrido el siniestro, entro a exigirle a la aseguradora como garante de mi derecho, porque yo pagué por esa protección, y me tendrá que suplir. Pero si no lo tengo, como que la gran mayoría de gente, la población del común, las tiendas de barrio, no tienen con qué pagar esas pólizas, porque son pólizas muy elevadas, pues es acudir a través de los derechos de petición con los soportes probatorios que le indico, demostrar cómo fue dañado los vidrios, bueno, los daños que tenga su local, y solicitarle al distrito que entre a revisar esa posibilidad de ser reparados, o con ayudas del mismo estamento estatal, llámese Distrito Capital o llámese Ministerio o la misma Nación, entrar a cubrir con unas ayudas especiales que tenga el gobierno nacional, o eventualmente a través de esas pólizas que puedan perseguirse a través de esas aseguradoras con las cuales tengan unos contratos comerciales que hay, y con base en el contrato pues se ocurre un siniestro, el siniestro. ¿Qué implica eso? Que si digamos que hay una póliza y, digamos, por decir una cifra, por 100.000 millones de pesos, por decir una cifra exabrupta que diga, o 20.000 millones, lo que sea, se cubre eso, ¿qué pasa? Que si el otro año, en últimas, no va a perder, porque en la próxima prima que le va a cobrar al distrito dice, como usted me afectó la póliza, le voy a cobrar unos valores mayores, porque usted es un alto riesgo el siniestro que usted me pueda generar. Entonces ya la póliza, si valía, por decir algo, 1.000 millones de pesos, ya va a valer muy seguramente 2.000 millones de pesos. En últimas, ¿quién pagamos eso? Nosotros los ciudadanos, lamentablemente, en este tipo de aspectos, con los impuestos que estamos sufragando. Pero digamos que sí hay una herramienta jurídica, y es acudir a través de la responsabilidad civil extracontractual como última instancia para reclamar esos perjuicios originados con razón de esa causa generadora a través del delito, que es una fuente de obligaciones, y por consiguiente tiene que entrar a responder. Si no hay una persona que haya causado el daño directamente, o que no se ha podido identificar, habrá lugar que acudir ante esas instancias legales por vía administrativa, y acudir ante el estamento estatal, llámese distrito, municipio, ministerio, Policía Nacional o la Nación, a que entren a cubrir eso. Es un problema jurídico un poco delicado, es engorroso, pero es la salida que yo veo en este momento, que podrían estar utilizando las personas que hoy se encuentran afectadas y que estén desamparadas para esos efectos. Bien, en ese sentido también le pregunto, ¿cómo se pueden defender aquellos comerciantes, dueños de establecimientos, de los actos vandálicos? Bueno, en primer lugar, hemos determinado que, a la luz del mismo Código Penal, hay un artículo que es el artículo 32 del Código Penal, que habla de las causales de exoneración de responsabilidad o cláusulas excluyentes de responsabilidad, y hay un numeral particularmente que es el sexto, que habla de la legítima defensa. Si yo soy un ciudadano del común, independientemente de que sea comerciante o no, pero hablemos del tema del comerciante, yo soy en mi establecimiento y viene un grupo de personas que sin ninguna justificación vienen a agredirme a mí, se requieren unos elementos para que yo pueda alegar una legítima defensa, y es que haya una agresión actual. En efecto, la estoy ocurriendo porque vienen esos vándalos a afectar mi negocio donde yo estoy atendiendo a los usuarios. Que sea una agresión actual, que sea injusta, porque es que yo no tengo nada que ver con que el gobierno vaya a hacer la reforma tributaria o lo que sea. Se vienen a visitar conmigo como ciudadano, mire que es una actuación
es una agresión actual, es injusta y es inminente. ¿Qué significa la palabra inminente? Va a la luz del artículo 32, numeral sexto del Código Penal. Es que yo no tenga ninguna otra salida más. Si vienen y me van a incendiar mi local, no tengo ninguna otra alternativa, me van a agredir a mí, me están lesionando, me están golpeando, quizás me puedan matar. Yo puedo reaccionar de igual manera, claro, dice la norma, sin que pase la proporción. Pero ahí es donde viene el dilema subjetivo de la proporción. Porque es que yo con un solo puño, yo no puedo ir con un arma y voy y le voy a pegar, digamos que voy a colocar este ejemplo absurdo, pero es un boxeador, Mike Tyson, lo que sea, que es un señor corpulento y viene acá y yo soy una persona de 1,60 de estatura y viene acá y me va a pegar y por muy guapo que yo sea, pues un puño de él me puede matar, ¿no es cierto? Él no viene con armas. Y si yo tengo una pistola o un revólver y en el momento que él me lanza el coso y no tengo ninguna otra salida porque estoy arrinconado y yo saco mi revólver o mi arma y le disparo y no tengo absolutamente nada y lo mato, yo puedo alegar la legítima defensa. Y no hay desproporción, ¿por qué? Porque es que yo no tengo que tener los mismos brazos para... No, es que él venía sin armas. Sí, pero es que el arma de él, ese puño de ese señor era suficiente para matarme a mí. Si yo me dejo pegar el primer golpe, pues yo no creo que me pueda levantar. Ni siquiera tengo que me haya causado un rasguño y yo puedo, a la luz, amparado en esa norma que estoy indicando del Código Penal, repeler esa agresión actual, injusta e inminente, y muy seguramente puedo estar amparado bajo esa causal y no responder penalmente ni un día de cárcel, en virtud de que, claro, me tendrán que realizar la investigación penal, yo tengo que dar las explicaciones con los soportes, ahora sí tengo videos, todas las cosas, para demostrar que realmente no tenía otra alternativa y yo puedo amparar mi negocio. Es rescatar. Claro, eso es el extremo, es la última opción que hay. Hay que mirar otras alternativas de solución, pero si yo no tengo ninguna otra alternativa, en última yo puedo también defender, porque es mi patrimonio, es mi vida, la integridad. Es más, dice la norma, puede ser inclusive que no se me están afectando ningún bien personal mío, sino el de un tercero. Yo no lo conozco. A ese, yo soy ciudadano que voy pasando por ahí y veo que le están acabando, lo están golpeando, lo van a matar o le van a acabar su negocio. Yo como tercero, escúcheme el término, que voy a utilizar un término peyorativo, inclusive un poquitico fuera del contexto y un poco vulgar, y es lo que dice el metido. ¿Para qué ven? Pero yo lo puedo hacer. Es un deber jurídico como ciudadano que yo puedo, si veo y está en mis posibilidades de apoyar a ese ciudadano, lo debo hacer. Y lo puedo hacer y muy seguramente también voy a estar amparado en la causal excluyente de responsabilidad del numeral sexto. Y más aún, el segundo inciso del numeral sexto del artículo 32 del Código Penal de la Ley 599 del año 2000 dice que si una persona penetra a mi domicilio, a mi casa, sin la autorización mía y lo encuentro y no encuentro explicación alguna y estoy en riesgo alto, y si yo puedo repeler esa agresión, ese ataque actual de esa persona y lo podría inclusive causarle la muerte y dando las explicaciones del caso, bajo los parámetros que estoy indicando, poder salir exonerado de responsabilidad de carácter penal frente a ese posible homicidio o las lesiones personales que llegue a causar a esa persona, porque no está amparada la persona para ingresar a mi domicilio sin la autorización propia del titular, del dueño. En este caso, si penetran a mi local, es mi domicilio comercial y si están penetrando arbitrariamente, yo puedo repeler esa agresión actual, injusta e inminente. ¿Cuáles serían, o existen mejor, algunos límites para esa figura de la legítima defensa? ¿Cuáles serían? Bueno, digamos que desproporcional. Digamos que si vienen las personas y vienen a gritarme en acá que usted apoya al gobierno, en lo que me quieran decir de pronto, y si yo me están diciendo, pero no me están afectando como tal, de pronto me están diciendo sacar los clientes y que no me dejan vender nada, y me hacen eso, y yo saco ya un arma y comienzo a disparar, mire que hay una desproporción. Porque aunque me están afectando a mí la tranquilidad, pero mire que hay una desproporción en el proceder mío. Mire que hay una agresión, es actual, es injusta, pero no es inminente. Mire que falta el elemento de la inminencia. Es decir, ya no tenga ninguna otra salida más que hacer para evitar eso. Y entonces, ¿qué yo debo hacer? Pues, o llame a la policía, otras cosas para que salgan las personas. Pero si ya no tengo ninguna otra alternativa, es que debo actuar yo como ciudadano. Ahí es donde me ampara la ley para que yo pueda actuar. Por lo contrario, no podría porque ya habría un exceso en la aplicación de la causal o un exceso en el que se va a aplicar. Bien, doctor, y ya para terminar, expliquémosle paso a paso, para retomar, digamos que todo lo que hemos venido hablando durante esta transmisión, expliquémosle a la gente paso a paso qué debería hacer en caso de ser víctima o de que su local o su negocio haya sido víctima de actos vandálicos. Perfecto, bueno, entonces para resumir, simplemente es, si usted como ciudadano es objeto o es víctima de esa agresión de estos vándalos, porque mire que aquí hay una claridad, y las protestas son un derecho constitucional. Lo que pasa es que al interior de eso se mezclan otras personas de diferentes instancias, puede ser del mismo gobierno o del mismo o ciudadanos que son delincuentes y que quieren
aprovechar esa coyuntura y vienen a afectar a la tranquilidad de los ciudadanos. Si usted es objeto de esa situación, lo que primero debe hacer es presente la denuncia formal ante las autoridades de policía, ante las autoridades del distrito, llámese Secretaría del Interior, a la misma Alcaldía Mayor de Bogotá, al mismo Ministerio del Interior, acudir a través de derechos de petición, poner en conocimiento de esa, a la misma Fiscalía General de la Nación, poner en conocimiento de esa situación de la que usted resultó siendo víctima injustificada. Si tiene, tome las pruebas, pueda evidencias. Hoy todo el mundo tiene un celular con una cámara, grabe lo que más pueda, ojalá con audio, tenga todos los elementos que usted pueda observar y apórtelos a esa investigación. Si tiene cámaras, fabuloso que entregue esos soportes que tenga en el disco duro de la grabación de esas cámaras y, en fin, los testimonios que pueda recopilar, aportar toda esa información para que pueda solicitar, en primer lugar, que le apoye el Estado de forma inmediata para ser protegido, que no siga siendo objeto de más actos vandálicos. 2, para que pueda ser apoyado y sea indemnizado y reparado, digamos que los vidrios se le puedan arreglar, las puertas, bueno, todo lo que haya dañado se pueda reparar. Si eso no llegara a ocurrir porque el Estado no tiene los recursos para esos efectos, es exigirle que hagan uso de las pólizas que estoy indicando yo que debería tener cada estamento del Distrito Capital, debería tener unas pólizas que garanticen esos actos vandálicos, actos terroristas, para que a través de las aseguradoras las llamen. Pero si eso no ocurriere, podemos acudir por última instancia a través de un proceso administrativo, es a través de responsabilidad civil extracontractual, a través de una acción que se llama la de reparación directa, que se da cuando hay una falla en el servicio, y esa falla de que la estamos predicando, de las autoridades que me deben garantizar la tranquilidad. A mí como ciudadano, a través de las autoridades de policía, del mismo distrito, proteger la tranquilidad y vivir en paz y armonía, y eso no se da por las diversas razones que tengan. A mí como ciudadano no me pueden aplicar esa sanción, sino que el Estado entra a suplir con eso. Y a través de esa acción administrativa, que tiene que, lo malo es que debe conseguir ya, ahí sí, amparado con un abogado, presentar una demanda, se requiere la asistencia de un abogado titulado que presente esa acción por vía administrativa y esperar que la llamen, y dura varios años, pero es recuperable ese dinero. Si el Estado llega a ser sancionado, el Estado podría entrar a mirar si sigue persiguiendo el tema penal, a que sea repetida esa persona y esa persona le entregue el dinero que haya pagado el Estado. Y por último, por vía penal, si aparece la persona conocida, constituirse como víctima, dándole el poder a un abogado, a su apartado de víctimas, a través de un incidente de reparación integral que trae el artículo 101 de la ley 906 de 2004. Una vez haya sentencia condenatoria contra la persona que causó el daño, esa persona tendrá que, con todos sus bienes, entrar a sufragar los perjuicios causados. Y si es un menor de edad el que causó ese daño, los padres son los responsables de entrar a suplir esas falencias y tendrán que suplir la indemnización y la reparación porque son los titulares de la patria potestad de ese menor. Bien, doctor, llegamos al final de la transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Diana, con gusto, y estamos aquí atentos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un feliz día, y ojalá que las cosas se mejoren en nuestra ciudad y en el país. Sí, señor. A quienes nos siguen todavía en esta transmisión, les recuerdo que ustedes pueden consultar este y otros capítulos de Consultorio Jurídico ingresando a eltiempo.com, la sección Justicia Servicio. Allí, al final de cada una de las notas, ustedes pueden encontrar un formulario donde pueden dejarnos su pregunta. Nos vemos en un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Feliz día para todos. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Toda la información de Colombia y el mundo en El Tiempo en Vivo. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.